En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a continuar predicando la palabra del Señor, pero vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a hablar sobre el evangelismo en relación con el pecado del hombre. Porque ciertamente la responsabilidad de nosotros como cristianos es dar testimonio de Jesucristo y de nuestra fe en todo el mundo. Hablarle a todos los hombres sin excepción alguna, en todo momento y en toda ocasión, como las escrituras dicen, que debemos de hablar a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, en toda ocasión. La proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, son pertinentes en toda cultura, en todo lugar, en todo momento. Pero cuando hablamos de dar testimonio de la gracia, de las buenas noticias de Dios en relación con la manera, la forma como Dios resolvió el problema del pecado del hombre y cómo Dios puede perdonarnos y darnos vida eterna, eso implica que tenemos que convencer al hombre de su pecado. Y que por esa razón Jesucristo dijo que era necesario que Él fuera al cielo para mandar el Espíritu Santo que convencería al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el pecado ha dañado la sensibilidad humana y ha endurecido la conciencia y la mente de los seres humanos, que cuando nosotros como iglesia tratamos de obedecer el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, es imperativo y necesario que nosotros comencemos a hablarle a los hombres respecto al estado en el cual ellos se encuentran, en un estado de pecado, de depravación, en un estado de oscuridad y de muerte espiritual. De otra manera es prácticamente imposible que el ser humano se arrepienta de sus pecados, porque tenemos que convencer al hombre de que el hombre ha ofendido a Dios, que el hombre ha transgredido las leyes que Él ha establecido. En el tiempo actual, los hombres han deliberadamente tratado de ignorar la existencia de Dios. Y casi todo mundo, cuando uno les habla del Evangelio de Jesucristo, ellos declaran de plano que no creen en Dios. Y de esa manera cierran su corazón y su oído al mensaje de las buenas nuevas. Así que es necesario que nosotros, los que predicamos el Evangelio, tenemos que comenzar desde el principio, en el libro de Génesis. Tenemos que persuadir a las gentes que Dios hizo al hombre perfecto, que el hombre nunca fue desde el principio así como ahora nosotros los seres humanos somos, depravados, imperfectos, rechazando los mandamientos de Dios. De ninguna manera Dios hizo al hombre en pecado, y Dios no es autor del pecado, sino que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó sus propios caminos y se descarrió, apartándose de Dios y de sus mandamientos y corrompiendo su propia naturaleza.
Así que la enseñanza, el título de estos mensajes que voy a exponer a través de este medio de comunicación se llama el pecado del hombre, o el evangelismo y el pecado del hombre. Porque el Señor dio un mandato a todos nosotros los cristianos, y el mandato consiste en que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el evangelio en todas las naciones, que hagamos discípulos en todas las naciones, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y allí se dice, en el mensaje de las buenas nuevas hay una promesa: el que creyere será salvo. Y hay una advertencia: y el que no creyere será condenado. Pero si queremos ser efectivos en la labor de la evangelización, tenemos que hablar de Cristo, porque prácticamente la evangelización contiene un mensaje, y el mensaje es hablar de la persona de Cristo, de su nacimiento, de sus enseñanzas, de su obra redentora en la cruz del Calvario, en la forma como Dios resolvió el problema del pecado poniéndolo sobre Jesucristo, y hablar también de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, porque en eso consisten las buenas nuevas: que Cristo venció el pecado, venció la tumba, y que el Señor está vivo, sentado a la diestra de Dios, y que Él tiene toda autoridad, todo poder y potestad para perdonar los pecados de los seres humanos. Pero para que nosotros podamos persuadir a los hombres que se arrepientan de sus pecados, es necesario que nosotros les persuadamos cómo es que el pecado entró al mundo, en qué consiste la palabra pecado, cómo el pecado se propagó en la raza humana hasta el día de hoy, y qué es el veredicto divino, qué es lo que dice Dios respecto a la condición pecaminosa de la raza humana, porque la Biblia declara que el ser humano está bajo juicio y bajo condenación. Jesucristo dijo que había venido al mundo no a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de él, y que la persona que creyera en él será salvo, y el que no creyera en él será condenado. Pero cuando Jesucristo dijo que había venido al mundo no a condenar al mundo, es porque implícitamente y explícitamente Cristo en sus enseñanzas dijo que el hombre está bajo la ira de Dios, bajo la condenación, y que cuando Él vino del cielo a este mundo a predicar las buenas nuevas de salvación, vino a un mundo ya condenado, a un mundo bajo el juicio de Dios, a un mundo compuesto de millones de personas sobre la faz de la tierra en un estado pecaminoso y en un estado perdido. La Biblia dice, o Cristo dice, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando Cristo vino al mundo humanándose, manifestándose en forma humana, vino a un mundo ya condenado, a un mundo bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y Dios veía a la raza humana totalmente perdida, totalmente echada a perder. Pero Él, como el Salvador que quita el pecado del mundo, vino a nosotros para salvarnos, para liberarnos de las consecuencias del pecado. Pero tenemos que hablarle a la gente de cómo los seres humanos están, cómo Dios ve a la raza humana y cómo entró el pecado al mundo.
Eso es básico. Casi la mayoría de los mensajes evangelísticos predicados por los evangelistas a lo largo de la historia de la predicación del evangelio, los predicadores y predicadoras, maestros y maestras que han enseñado cómo es que se puede la raza humana salvar por la obra redentora de Cristo, comienzan explicando cómo entró el pecado al mundo. Usted va a evangelizar o evangeliza diariamente a su familia, a sus vecinos, a sus familiares, a las personas que están cercanas a usted. Pero tiene que aclararles que Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen y a su semejanza. Y que el hombre era perfecto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de tal manera que Dios dio su veredicto y su aprobación de lo que él había hecho. Cuando hizo al hombre y después hizo a la mujer, del mismo hombre hizo a la mujer, a Eva. Entonces Dios dijo que lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que vamos a estar hablando sobre cómo era Adán y Eva antes de la caída, en qué consiste la caída de la raza humana que estaba representada por Adán y las consecuencias sobre la raza humana del pecado que cometió Adán. Vamos a tratar a la luz de las Escrituras, dar testimonio o enseñar a las gentes lo que la Biblia dice respecto a las consecuencias del pecado cometido por Adán. Porque la Biblia dice que por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Y que por causa del pecado que entró por la desobediencia de Adán, entonces vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Porque el pecado o la transgresión a los mandamientos de Dios provoca la muerte física y la muerte espiritual. Entonces vamos a comenzar con el libro de Génesis, hermanos, para que nosotros veamos o analicemos la revelación que Dios nos da respecto a cómo Él creó al hombre. Entonces la Biblia habla de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, las Escrituras dicen: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread o dominad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Allí es donde nosotros encontramos el registro, la crónica de Dios, donde Él nos revela que Él es el creador del hombre, que el hombre no ha venido como un resultado del azar, de la casualidad o de un proceso evolutivo, sino que Dios creó el cielo y la tierra y en 6 días creó todo cuanto es y existe y que está sobre la faz de la tierra, y que en el 6º día Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo creó de la materia, de los elementos de la tierra, formó el cuerpo humano. Por eso la Biblia dice que cuando uno muere, entonces se cumple la sentencia divina, porque del polvo fuiste tomado y al polvo retornarás.
como también suele decirse en los funerales, los ministros dicen polvo al polvo y ceniza a las cenizas, dando a entender cuál es el destino temporal del cuerpo humano que es sepultado y que en determinado tiempo ese cuerpo se va corrompiendo hasta convertirse en los elementos mismos de la tierra, porque el cuerpo humano fue hecho del polvo de la tierra, del barro, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso la palabra Adán está íntimamente relacionado con la tierra, con el barro, y el hombre es un ser humano creado por Dios. Como 560 veces se pronuncia o se dice en el Antiguo Testamento que Adán y Eva fueron creados por Dios espontáneamente, por la palabra misma de Dios, por el poder omnipotente de Dios que ha creado el universo, ha creado las galaxias que en el día de hoy, a través de los grandes telescopios y la tecnología para escudriñar el universo, se ha aumentado. Y todavía los científicos no encuentran el fin o el borde del universo. Están asombrados y maravillados de la gran expansión e inmensidad del universo. Y eso Dios lo creó con el poder de su palabra. Él dijo y las cosas fueron hechas. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Así que con la palabra creativa y autoritativa que surge del corazón y de la boca de Dios, todo aquello que no existía ahora existe. Porque Dios es el creador de todas las cosas visibles como también de las cosas invisibles. Y que toda esta maravilla del universo, de las galaxias, millones de ellas, dan testimonio de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que todo surge de Dios y Dios hizo los cielos, Dios arregló la tierra, creó todo cuanto es y existe, los mares, los ríos, las fuentes de las aguas, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y Dios hizo al hombre de una manera solemne. Él había creado todo cuanto es y existe y está en la tierra, y cuando ya el ambiente y las condiciones eran adecuadas para la existencia de la raza humana, Dios solemnemente declaró y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, estamos hablando que Dios creó al hombre como un ser que razona, que es inteligente, un ser racional, cosa que no lo tiene ninguno de los animales. Los animales son seres irracionales. Los hombres, nosotros, la raza humana, somos seres racionales. Tenemos una capacidad para discernir entre el bien y el mal. Por eso se nos dice que el hombre es un ser moral, un ser que se hace cargo de sus
propias decisiones, que es responsable de sus actos acá en la tierra, porque él razona, porque tiene una conciencia que le dice lo que está bueno como también lo que está malo. Él es el hombre discierne entre el bien y el mal. Además, el hombre está constituido en su ser interno de espíritu, alma y cuerpo, aunque la palabra alma y espíritu es intercambiable en ciertos textos de las Sagradas Escrituras. Somos seres espirituales, no obstante que nosotros vivimos dentro de un cascarón, dentro de un cuerpo que es material. Nosotros somos seres espirituales y por esa razón adoramos, bendecimos, alabamos y buscamos la voluntad de Dios. Mañana vamos a seguir hablando de cómo está constituido el ser humano y qué significa la imagen y semejanza de Dios con que Dios nos hizo, porque somos más semejantes a Dios y muy desemejantes a los animales. Lo espero mañana para que continuemos este estudio de Génesis y podamos entender y comprender cómo el pecado entró al mundo. Lo espero pues mañana. Mientras tanto, Dios le bendiga y ame a Dios y a los suyos, los que están con usted. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.